Lucha y solidaridad son caminos de unidad, y los caminos de unidad son caminos de victoria. ¡Viva el paro del nororiente colombiano! Luego de 30 años, hoy se trae a la memoria las movilizaciones y luchas del movimiento popular. El departamento norte de Santander ha sido siempre un escenario en el que diversos sectores sociales han transitado un camino de luchas, de acciones colectivas, de movilizaciones, de demandas, reclamos y exigencias. Ha sido un escenario de propuestas y debate, de creación de utopías posibles en el andar de la construcción social. Hechos que se materializaron del 7 al 13 de junio del año 1987, en el llamado y recordado paro cívico del nororiente colombiano, que tuvo contexto en Ocaña, norte de Santander. Estamos conmemorando 30 años de uno de los más grandes acontecimientos de la protesta popular, uno de los sucesos más trascendentes en la región nororiental de Colombia, cuando el campesinado, cansado del abandono permanente a que estaba sometido, decidió, por las vías de hecho, tomarse una serie de poblaciones desde Valledupar hasta Santander, hasta San Gil, y siendo la toma de esta ciudad, Ocaña específicamente, la más numerosa, la más grande, ¿cierto? Este paro se empieza a preparar de 6 a 8 meses antes de su realización, casa por casa y vereda por vereda. Los campesinos guardan alimentos, ahorran recursos económicos para las necesidades que pudieran presentarse, y cuando finalmente llega el momento, los labriegos se organizan y definen quiénes salían y quiénes se quedaban en sus casas y parcelas. Aquí se congregaron campesinos provenientes de la zona del Catatumbo, de la zona de Ábrego, de Aspasica, de Acarí, de todo lo que llamamos la provincia de Ocaña. Los recortes presupuestales para la educación, la salud y los servicios al agro los tienen sumidos en un estado de abandono. Este paro, que fue inicialmente gestado por las centrales obreras y donde luego se sumaron los campesinos y los diferentes sectores populares de los 4 departamentos, dio cabida a la conformación de la Coordinación Popular Regional para la convocatoria que hoy recuerdan los campesinos de la zona del Catatumbo. No había carreteras para las veredas, era puro camino. Muchos compañeras y compañeros tocó a pie, otros en mula. La idea es llegar a todas las comunidades, explicarles en qué consistía esta movilización. Se iniciaron las marchas a las cabeceras municipales, se definieron lugares como puntos intermedios de concentración, así como los puntos de llegada. Y durante un lapso de más o menos 7 u 8 días, estuvieron concentrados en lugares como el Colegio Caro, Alfonso López, como la Normal Superior, como la antigua sede de la universidad, donde hoy queda el complejo histórico de la Gran Convención, ocupando los parques principales, sobre todo el Parque 29 de Mayo y allá, el Parque del Caro, ahí el Parque de San Francisco. Los pliegos de peticiones fueron construidos por veredas, por municipios, y allí mismo se nombraron y se eligieron las personas que formarían parte de la comisión negociadora. Efectivamente, el 7 de junio se hace realidad. Nosotros como campesinos de la región de la provincia de Ocaña nos movilizamos acá al municipio de Ocaña. Exactamente estuvimos, el paro estaba por 3 días, por el 7, 8 y 9 de junio, pero se prorrogó 5 días más debido a la negligencia del gobierno nacional a entrar a negociar el pliego de peticiones que había para ese entonces. ¿Qué pedían? Básicamente que el Estado mirase hacia esa zona, que es la zona rural colombiana, tradicionalmente abandonada, ¿cierto? Que mirase la ausencia de escuelas, de vías de comunicación, que mirase la falta de salud, la falta de oportunidades. Es decir, que el Estado hiciera presencia como Estado, ¿no? Porque infortunadamente sí hacía presencia, pero con su aparato militar. La respuesta frente a las movilizaciones, bloqueos y mitines fue la militarización intensa de las zonas, el hostigamiento por retenes militares instalados en las vías de acceso a los municipios elegidos para realizar las concentraciones en Valledupar, Barranca y Ocaña. Sin embargo, en su momento hubo algunos logros ante el alto grado de participación y articulación de los sectores sociales de toda la región. Se firmaron documentos con las más altas autoridades independientes, o sea, actas separadas. Aquí en Ocaña hubo unas actas, en Valledupar otras, en Tibú otras, en fin, en todos los lugares en que había tomas hubo actas en donde se comprometía
a suplir algo que era, repito, nodal, elemental, fundamental para la vida del campo. Algunas cosas, como te digo, se cumplieron. Por ejemplo, parte de los recursos que permitieron que el hospital nuestro, el hospital Emiro Quintero Cañizares, mejorase en su infraestructura es consecuencia de esos acuerdos, ¿cierto? Tras la realización en el mes de junio de 1987 del exitoso paro cívico que cobijó los departamentos de Santander, Cesar, Norte de Santander y la por entonces Intendencia de Arauca, 13 dirigentes que participaron en las negociaciones y mesas de discusión con representantes del Estado fueron asesinados entre junio y septiembre del mismo año. Y por lo tanto, a todos los que de una forma u otra estuvimos vinculados al mismo, fuimos macartizados, señalizados como presuntos activistas o miembros de la guerrilla, ¿no? 13 de sus dirigentes, las personas que estaban ahí liderando el paro, yo para entonces tenía apenas 20 años, no participaba como dirigente, sino como campesino de la región, participaba en el paro por el municipio de San Calixto, pero desde junio, cuando se levantó el paro del Catatumbo, hasta septiembre, prácticamente en 2 meses, asesinaron a 13 dirigentes de los que participaron, lideraron el paro en el nororiente colombiano. A finales del mes de junio de 1987 se conocieron las llamadas listas de la muerte, elaborada por grupos paramilitares que incluían a personas de todo el país. Una de las víctimas en ese entonces fue el profesor ocañero Hernando Sanguino, activista sindical, quien luego de varias amenazas fue asesinado, pagando con su vida el ser consecuente. Él era un profesor de filosofía en el colegio Alfonso López de Río de Oro y simultáneamente trabajaba en el colegio Alfonso López de Ocaña. Tenía esa doble vinculación que en su momento se permitía, ¿no? Era un maestro de esos maestros que tratan de ser consecuentes entre lo que piensan y lo que hacen, ¿cierto? Era un maestro convencido de que el ser humano tenía que ser tratado como tal íntegramente, que tenía que ser respetado, que tenía que permitirse expresar libremente su pensamiento. Y él era, repito, consecuente entre ese pensamiento y ese accionar. Realmente es una situación lamentable, es el pago que da el Estado a aquellos campesinos que levantan su voz, a aquellos sindicalistas que levantan su voz, a aquellos líderes sociales y populares que levantan su voz buscando reivindicaciones para su pueblo. Pero hoy, pasado 30 años, los campesinos de la zona del Catatumbo han tenido nuevamente que tomar las vías de hecho para hacerse sentir ante el abandono estatal en el que continúan. Paros, bloqueos de vías, movilizaciones, marchas, protestas, entre otras se han realizado en esta zona del país, pues continúan en la lucha, en esa lucha que vivieron en el año 1987. Lo que podemos decir que prácticamente todo este pliego de peticiones que fue firmado por el gobierno nacional en ese entonces no se ha cumplido nada. Las expectativas fueron grandes en ese entonces, hablamos por ejemplo del anillo vial para la paz, eso nunca se materializó, la misma comunidad le ha tocado entonces en estos momentos llevar a cabo ese proyecto. Hoy en esta fase de posacuerdo o posconflicto, como le llaman otros, pues esperamos que de verdad, por fin, haya una mirada al campo. Y esta tragedia que se vivió hace 30 años, que significó la muerte de muchos campesinos, la pérdida lamentable de un gran activista sindical como Fernando Sanguino, la salida de muchas personas de su terruño precisamente huyéndole a esa persecución tan espantosa que se dio, porque para los organismos estatales este paro fue un paro guerrillero. Era un paro básicamente reivindicativo de carácter campesino, pero para ellos era un paro guerrillero. Hoy en día, en un tono fuerte, se indica que la lucha continúa. Los campesinos siguen fuertes y sólidos a la hora de defender sus derechos y deberes. Y seguimos en la lucha. Luego han venido nuevas movilizaciones con la misma propuesta de siempre, en lo que tiene que ver con la presencia del Estado en las comunidades, y sigue incumpliendo el gobierno nacional. Al pueblo pacífico, al pueblo que no protesta, que no levanta la cabeza, a ese pueblo que será pisoteado una y otra vez, no hay que abusar de él. En cualquier momento revienta con una virulencia, con una fuerza increíble. Hay que procurar que el Producto Interno Bruto en este país se reparta con más equidad. 7 de junio de 1987, una fecha donde inició el tan recordado paro del nororiente colombiano, hecho trascendental que cobró vidas y que trajo luto y sufrimiento a muchas familias. Hoy, después de 30 años, el informativo TV San Jorge conmemora esta fecha en honor a líderes sociales, sindicalistas y a los campesinos que han luchado y siguen luchando para vivir dignamente.